Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a contar una historia que os va a parecer increíble. Es como un cuento, como una novela, pero os puedo asegurar que yo estaba allí, lo vi, lo recuerdo, no creo que haya muchas personas que lo recuerden y os lo quiero contar porque creo que os va a interesar. En los años 80 en Barcelona, el sitio donde se cocía todo, ¿no? Donde había más actualidad, donde iban todos los famosos, era el Hotel Ritz. Ahí se alojaban todos los que pasaban por aquí, actores de Hollywood, músicos, cantantes, políticos, absolutamente todos. Y los periodistas lo que hacíamos muchas veces es que nos instalábamos allá, en ese salón tan bonito que hay abajo, ¿no? Y esperábamos simplemente cuando no teníamos tema, nos esperábamos y alguien conocido pasaba y lo podíamos entrevistar, porque en esa época se podía entrevistar sin ningún tipo de problema, sin necesidad incluso de pedirlo. Entonces, un día el dueño del Hotel Ritz en esa época era un gallego súper simpático que se llamaba Antonio Parés, Tito Parés. Era una persona estupenda, su mujer también era encantadora, él había sido noviete, por cierto, de Tita Cervera cuando eran jóvenes, o sea, era una persona atractiva y muy cariñosa. Yo como conocí a mi padre, que también era gallego, y la verdad es que hicimos muy buena amistad. Y un día, bueno, yo estaba ahí, estaba ahí sentada tomando algo y un día me dijo, ¿sabes quién está aquí, Pilar, que ha venido? Yo digo, ¿quién? Dice Xavier Cugat. Bueno, yo no sé cuántos de vosotros recordaréis quién es Xavier Cugat, pero os puedo decir que es el español, nacido en Girona, más importante de Hollywood. O sea, más todas estas actrices españolas o actores que dicen que han triunfado en Hollywood, bueno, Antonio Banderas ha triunfado también obviamente, pero bueno, la mayoría de esos que dicen que han triunfado, el que ha triunfado de verdad es Xavier Cugat, que tiene incluso una estrella de la fama, que solamente están las grandes artistas. Bueno, era mundialmente conocido. Él había nacido en Girona, en la Plaza de Loli, en 1905 su familia había migrado a Cuba. Era un niño prodigio, había aprendido música desde muy pequeño. A los 12 años ya tocaba en la Orquesta Nacional de Cuba, tocaba el violín. Se fue a Estados Unidos, quería triunfar en Estados Unidos. Primero estuvo en Nueva York y luego en Los Ángeles. Se introdujo en el mundo del cine, se hizo muy amigo de Rodolfo Valentino, de Charlotte. Todos le encargaron música para sus películas. También al mismo tiempo era pintor, él también, y también hacía dibujos, hacía caricaturas, trabajaba en los periódicos, era muy trabajador. Y poco a poco se fue introduciendo y se convirtió en una persona famosísima. No famosísima solamente como músico, llegó a tener un espectáculo, durante años inauguró el César Palace de Las Vegas, o sea, era increíblemente famoso, no solamente la música que hacía, porque introdujo todos los ritmos latinos, él y Pérez Prado introdujeron todos los ritmos latinos, eso, la bachata, el cha-cha-cha, la cumbia, el bolero, todo eso lo introdujeron en las películas de Hollywood. Fue muy amigo de Rita Hayworth, por ejemplo, sino que él como figura también se convirtió en una figura famosa. Salía muchas veces en las películas dirigiendo orquestas con sus chihuahuas en brazos, ¿no? Hacía caricaturas también en las películas, se hizo mundialmente famoso y realmente fue una auténtica personalidad conocida por absolutamente todo el mundo. Entonces, Parés me dijo, óyeme, que ha venido Xavier Cugat, era en esa época, pues tenía 80 años, más de 80 años, pues ha venido porque quiere vivir en España, se añora, bueno, le encanta, se había casado 4 o 5 veces, su última mujer era Charo Baeza, que viene de vez en cuando para sacarle dinero, ¿no? Para pedirle dinero, es millonario, está en la suite romana del Hotel Ritz, que era, en aquella época eran las habitaciones 108 y 110, creo, que por cierto es donde pasé yo mi noche de bodas, y esta es una suite con un baño romano impresionante, se está alojado allá con sus perritos, les dejamos tener a sus perritos. Hombre, es una gran estrella de Hollywood, pero yo creo que alguna entrevista os dará, porque claro, como se piensa instalar a largo plazo. Y bueno, y realmente se quedó no una semana, un mes, sino se quedó años, muchos años, viviendo en las suites romanas del Hotel Ritz, en Barcelona. Entonces él se pegaba la gran vida, evidentemente, era un tío que había ganado muchísimo dinero, y tenía una figura peculiar, era muy simpático. Yo la primera vez que lo vi, que me hizo subir a la habitación y que le hizo una entrevista, pues me hizo mucha gracia porque llevaba peluquín, pero un peluquín a mí me pareció que no intentaba disimular en ningún momento que era peluquín, porque de vez en cuando se lo tocaba, se lo levantaba para rascarse la cabeza. Y yo me acuerdo que le pregunté y me dijo, además nada más conocerme, me dijo todo orgulloso, llevo
la misma peluca que Frank Sinatra. Nos la hace un peluquero de Hollywood, Henry Williams, a medida y pelo a pelo. También se las hace a Jane Kelly y Fred Astaire. Allá todo el mundo lleva peluquín. Aquí la gente se ríe de mí, pero allá todo el mundo lleva peluquín. Y bueno, y era una persona peculiar, nos hicimos amigos, no amigos, pero bueno, llegamos a tener bastante relación. Tenía múltiples fotos con él y como pasa siempre, la verdad es que no he encontrado ninguna. He levantado mi casa, he encontrado papeles, bueno, cosas increíbles. He encontrado hasta una carta de Isabel Pantoja, que ni me acordaba que la tenía, una nota de Frank Sinatra, o sea, he encontrado cantidad de cosas, pero la verdad es que las fotos mías con Cugat no las he encontrado. He encontrado esta entrevista, una de las múltiples entrevistas que le hice, eso sí. ¿Eh? Y bueno, y me hablaba del dinero que tenía, del dinero que había ganado, de sus anécdotas. Él dijo, bueno, a mí me lanzó la mafia, por ejemplo, una de las declaraciones que me hizo explosivas, dijo a mí, si no fuera por la mafia nadie puede triunfar en Hollywood porque todos estamos contratados por la mafia. Cuando yo actuaba en Las Vegas, cada sábado me pagaba un talón Bugsy Siegel, que era ese gángster que salía en la película de televisión Crónica de Gángsters. Julio Iglesias, Rafael, Frankie, allá todos han sido contratados por la mafia. Yo le pregunté, ¿conoció usted a Al Capone? Mucho, era muy amigo mío. Hablaba una extraña mezcla de catalán y castellano con acento cubano. Mucho, era muy amigo mío. Era un hombre bajito y muy simpático. Tenía la cara cruzada por una cicatriz, pero a pesar de eso tenía mucho éxito con las mujeres. Yo nunca le vi matar a nadie, ni me exigió a mí nunca que empuñara una metralleta. Bueno, menos mal. Era una persona muy agradable. Bueno, que Al Capone era una persona muy agradable. Pues bueno, la verdad es que era bastante peculiar. Pero bueno, claro, te embobaba contando todas estas cosas. Te hablaba del dinero que tenía, que cada 3 meses rehacía su testamento, que tenía un lápiz azul y un lápiz negro. Con el lápiz negro borro las personas a las que les voy a hacer un legado y con el azul añado otras nuevas. Y concretamente, bueno, en esta entrevista que he rescatado me decía, tenía una novia en esa época y me decía que quería tener un hijo y que si tenía un hijo, o sea, aquí me parece que debía tener 84 años, que si tenía un hijo, que se lo dejaría todo a su hijo. Entonces, bueno, pues la verdad es que vivía todo plan, bajaba muchas veces abajo al salón este del Ritz que hay, entonces nos invitaba a todos los que estábamos ahí a todo, bueno, a merendar, a cenar, bueno, cuando íbamos a cenar luego íbamos a pagar, nos decía, no, les ha invitado el señor Cugat. Bueno, era una persona generosísima, pero también una mezcla rara, porque de repente te decía, oye, ¿me podías comprar una crema de afeitar? Y yo, bueno, pues claro, evidentemente se la compraba y le llevaba la crema de afeitar. Y luego otra vez pasó una cosa muy rara que dijo, oye, hoy quiero salir del hotel. Y entonces yo dije, bueno, pues vale, pues salimos. Sí, tenía un Rolls Royce dorado que estaba muchas veces aparcado delante del hotel, que en vez de matrícula ponía Coogie, que era su nombre. Dice, pues sí, mira, vamos a coger el coche y nos vamos a ir a algún sitio que me vas a llevar tú. Claro, yo normalmente no iba al Ritz, sino que iba a algunos tugurios así bastante poco recomendables. Y entonces, bueno, pues lo llevé a uno de estos sitios que le encantó. Y entonces dijo, bueno, como este es tu ambiente, me vas a invitar tú. Ay, qué bien que me invite una periodista. Pues qué gracia me hace. Yo, pues mira, lo invité porque le hacía gracia. Y luego volvimos al hotel y ya te digo, cada mes o cada 2 meses o 3 meses iba su última mujer, que era Charo Baeza, que era esta del cuchi cuchi, y le llevaba, y él decía, me viene a sacar dinero, me viene a sacar, algo se lleva, algo se lleva, algo se lleva. Bueno, el caso es que pasaron... bueno, una cosa que os quería comentar era, le encantaban los animales, era una de las cosas que nos unieron y yo estaba entonces en la sociedad, en la Liga para la Protecció d'Animals y Plantas de Barcelona, la Liga Protectora, y conseguimos que nos hiciera este dibujo, que nos dio mucha popularidad, lo vendimos, y pone, sea humano, no los maltrate, y salen aquí los perritos, no nos abandonéis. Y eso fue un detalle estupendo porque la verdad es que lo hizo gratis, no cobró nada y nos ayudó mucho porque en esa época pues no teníamos nada de dinero, bueno, como ahora las protectoras que tampoco tienen nada. Y entonces, bueno, era una persona humana, me caía bien, pero bueno, la vida pues evidentemente nos fue distanciando. Parés dejó de ser el dueño del Ritz, lo vendió, hubo un follón ahí con el nombre, ahora sigue existiendo, pero se llama Palace. Murió en el año 93, creo que se fue a vivir a Estados Unidos, me acuerdo muchas veces de él con mucho cariño. Y Cugat se murió en 1990, a los 90 años, puesto que había nacido en el año 1900. Se murió en la clínica Quirón,
había tenido varios ingresos en la clínica Quirón durante los últimos años y al final pues se murió de una insuficiencia cardíaca, creo, y lo enterraron con gran parafernalia en Girona, en una iglesia que está en la Plaza de l'Oli, en el mismo sitio donde nació. Fue Jordi Pujol, que en esa época era presidente de la Generalitat. Bueno, fueron autoridades, le dieron la medalla de San Jordi. En fin, fue una despedida a lo grande como a él le gustaba, ¿no? Y bueno, yo no estaba en esa época, no estaba aquí, estaba fuera y bueno, y un día casualmente, al cabo de un tiempo, de unos meses, me encontré un gran amigo suyo que era amigo de Parés, del dueño del hotel y también había vivido toda esta época. Y yo le digo, bueno, oye, aquel célebre testamento, ¿qué ha pasado? Porque ¿para quién ha sido todo el dinero de este gran millonario que es Xavier Cugat? Y me dijo, ¿qué dices? Dice, pero si no tenía ni un duro. Dice, por favor, si vivía prácticamente de la caridad de Antonio Parés, no pagaba habitación, todas las comidas y las invitaciones iban a cuenta del hotel. Claro, a veces le faltaba dinerillo pues para comprarse una crema de afeitar, pero entonces no sé cómo conseguía, yo pensaba, ya me acuerdo, conseguía que alguien le comprara el coche, no podía sacarlo. Dice, aquella vez que te sacó y te acompañó a ti, no sabes la bronca que luego nos pegó a todos Parés porque era un coche que no podía circular, no tenía ni permiso de circulación. En vez de matrícula ponía el nombre Cugat, o sea que era imposible que circulara. Yo digo, lo invité ese día, dice, claro, es que no llevaba nunca, no tenía ni dinero de bolsillo, no tenía absolutamente nada. Dice, es que no, cada vez que venía, digo, bueno, pero Charo Baeza venía de vez en cuando a traerle dinero, a buscar dinero. Decía, no a buscar, no a traerle. De vez en cuando, ella que cantaba, que seguía cantando, sigue cantando en la actualidad, de vez en cuando venía y le traía dinero para que pudiera vivir el día a día. Dice, pero no tenía absolutamente nada, estaba viviendo prácticamente de la caridad de Parés y bueno, de lo que le daban algunos amigos, pero no tenía absolutamente nada y por supuesto en su testamento no dejó nada a nadie. Yo digo, bueno, pero cuando Parés dejó de ser el dueño del Ritz, ¿qué pasó? Dice, bueno, entonces pasó lo siguiente, que el dueño de la clínica Quirón también era muy amigo suyo y entonces lo que hacía él es que, hombre, tenía achaques propios de la edad, pero bueno, estaba bastante bien, dice, y lo que hacía él es que cuando veía que aquello ya estaban a punto de decirle algo en el hotel y tal, decía que se encontraba mal, que se encontraba mal, que se encontraba mal, y entonces lo llevaban a la Quirón, pero en vez de estarse una noche o 2 noches, pues se quedaba un mes, por ejemplo. Y así lo hizo hasta 27 veces. En los últimos años tuvo 27 ingresos largos, muy largos en la Quirón, o sea que prácticamente pasaba algunas noches en el Ritz, no ya en la suite romana, ¿no? Sino en una habitación normal, y el resto de los meses consiguió vivir en la clínica Quirón, y yo no sé si luego ya tenía alguna ayuda oficial o no la tenía. Murió en la clínica Quirón, evidentemente. Y bueno, y a mí me resultó muy curioso porque, claro, yo durante muchos años me estuve pensando que estaba hablando con uno de los tíos más ricos de Barcelona y luego resultó que no tenía nada. Ahí se ve la elegancia de algunas personas, ¿no? La elegancia del dueño del Ritz, que nunca jamás, a pesar de que teníamos amistad, me lo contó, pero él estaba ahí detrás de todo eso y estaba animándole, ¿no? Y haciéndole creer que todavía era algo muy grande. Bueno, espero que os haya gustado la historia que os he contado hoy. A mí me parece muy curiosa y bueno, yo os deseo lo mejor y hasta muy pronto. Muchos besos. Os quiero mucho.